Ya. Bueno, cuéntame cómo se inició el proyecto de El Negro, el documental de Ricardo Palma Salamanca. Bueno, a ver, El Negro es un documental que empieza hace más o menos 5 años. Inicialmente partió siendo una historia que yo la quería perfilar como una historia de ficción, en realidad. Yo conocía el libro de Palma Salamanca del año 97, El Gran Rescate. Luego, en el año 2015, cuando estaba presentando mi anterior película, una película de ficción en el Festival de Cine Toulouse, me encontré con una productora francesa que entre conversación y conversación llegábamos a la conclusión de que la historia de Palma Salamanca podía ser un documental más que una ficción. Eh, y bueno, ella terminó siendo la coproductora de la película. Ella se consiguieron fondos de manera muy rápida para una película que ni siquiera tenía guión todavía, entonces había que trabajar muy, muy, muy rápido. Y bueno, y para hacerla como cuento corto, la película siempre partió siendo una historia sobre un hombre que no existía, sobre un fugitivo, sobre un desaparecido, sobre un fantasma. Nuestra idea siempre era recrear a través de la familia, mi idea siempre era recrear a través de la hermana, de las dos hermanas y la madre, esta figura tan controversial, ¿no? Y tan polémica en la historia de Chile. Y esa era la película, ¿no? Esa era la película en la que estuvimos trabajando mucho tiempo, que era la reconstrucción de esta figura, de esta imagen, con todo el karma que eso conllevaba. Y el año 2018, en febrero del 2018, estábamos con los productores en Berlinale, estábamos presentando proyectos distintos. Me entero la noticia que Palma Salamanca fue detenido en París por Interpol. Entonces ahí, bueno, fue un balde de agua fría tremendo. Imagínate, lo primero que pensé fue como, bueno, no hay película, ¿no? Como no hay película, no, porque la película estaba construida de una manera. Y bueno, y con el tiempo nos dimos todo ese año para poder, bueno, hacer contacto con él. Yo en ese momento congelo la película y digo, bueno, esta película tiene que tenerlo a él en la historia. Y eso implicaba muchas cosas, implicaba no solamente grabarlo él, sino que también implicaba una reestructuración de muchas cosas que se habían hecho antes. Y bueno, y así es como acaba la historia, pues, por eso que demoró tanto tiempo. Súper. ¿Y cómo fue que se incorporó él en el proyecto? O sea, ¿hablaste con él desde el comienzo, con su familia? ¿La familia estuvo de acuerdo desde el comienzo? ¿Cómo fue un proceso también de convencerlos de contar esta historia? Sí, totalmente. Para ellos era muy difícil, para ellas era muy difícil porque nunca se habían sentado a poder conversar estos temas en rigor, digo, o sea, de una manera más frontal, de una manera más directa y de una manera también muy personal. Cada una de ellas tiene su propia visión en relación al tema. Y claro, primero fue la hermana Marcela, que ella me abrió de alguna forma las puertas también a la familia, a Andrea y a Mirna. Y me acuerdo que para convencer a Mirna también, me invitó al día, Marcela me dijo, bueno, anda el día del cumpleaños de Mirna, ¿no es cierto? Que estaba de cumpleaños un día sábado, yo llego el día de su cumpleaños, le llamo hasta una torta. Y de ahí estaba con la asistente de dirección y mi co-guionista, un poco contándoles del por qué queríamos contar esta historia. Y, y por suerte yo creo que entendieron muy bien el perfil que tenía la película, que era un perfil mucho más humano, menos político, si se quiere, o que la política estuviera contada, pero desde los mismos integrantes familiares. Y bueno, y por lo mismo también después llegó Ricardo, ¿no? O sea, Ricardo también se entera de que hay una película dando vuelta, que es sobre él. Me costó mucho hacer contacto con él, no es un personaje fácil, o sea, me costó estar por lo menos 6 meses en París y tratando de hacer contacto con él. Hubo conversaciones previas sin cámara, era imposible grabarlo porque estaba con una causa abierta y de hecho lo grabé en dos ocasiones, una ocasión sin su voz, o sea, sin ninguna entrevista, porque en el fondo arriesgaba mucho que él hablara, y luego una vez que le dan el asilo político, me permite en el fondo grabar su voz donde se hace finalmente la entrevista que duró 2 días. Perfecto. ¿Y tuviste y él te pidió cómo interferir, así como ver el contenido y meterse la edición, o te lo dejó que tú pudieras hacer el corte final y todo? Para nada, fue una confianza
fue una confianza mutua, para eso también creo que demoramos todo ese tiempo, ¿no? Que tiene que ver ya con generar las confianzas, eh, con contar un poco de qué va todo esto. Y, y la verdad es que no. Yo creo que, bueno, ahí también se junta esto con un tema que de Ricardo Palma Salamanca se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, o sea, él de alguna forma en la película menciona esto, ¿no? El miedo que le tenía a la prensa, o sea, en el fondo denostar su imagen, yo creo que ya fue totalmente denostada, ¿no? Si pudiera hablar de eso. Entonces, él sabía que el perfil de la película iba por otro lado. Entonces, yo creo que por eso mismo también confió en aparecer. Perfecto. Oye, y bueno, la película tiene un componente político importante, pero se trata, como dijiste en el conversatorio, que me pareció súper interesante, que el punto de vista que elegiste era contar una historia familiar, o sea, no era meterse tampoco a juzgar si está bien o está mal lo que hizo, claro, ni hacer un juicio político, ni nada de eso, sino que fue contar una historia de una familia que vivió esto y que tuvo que alejarse de su hijo y de su hermano porque su hermano asesinó a otra persona. Entonces, es súper fuerte para una familia hablar de eso. ¿Cómo fue que elegiste ese punto de vista? Em, Mira, fueron varias cosas. A ver, la primera es que eh, me parecía muy extraño un personaje que fuera odiado y amado con un fervor casi similar, ¿no? O sea, un personaje que históricamente genera mucha polémica, mucha controversia, mucha polarización, que ni siquiera es el personaje, ¿ah? Tiene que ver con lo que ese personaje arrastra. Tiene que ver con lo que arrastra la dictadura, tiene que ver con lo que arrastra en el fondo este tiempo súper confuso y corrupto que es la transición a la democracia. Entonces dije, bueno, usemos a este personaje de alguna forma para poder hablar de esta polaridad que hay en Chile, pero hablemos de esta polaridad desde un punto de vista familiar porque me parecía que era muy honesto hablarlo desde ese lugar, porque me parecía que no se prestaba a discusiones. Cuando una familia habla de los temas de una familia, es- en el fondo nadie entra ahí, ¿no? O sea, nadie puede hacer un juicio de valor sobre si esto está bien o esto está mal, porque en el fondo es tu propia familia, ¿no? Y el tal dicho, la ropa sucia se lava en casa, en fin, como que me resultaba muy atractivo meterme al interior y meterme incluso hasta a esta cocina que había, ¿no es cierto?, como en relación a Palma. Y bueno, y la otra razón también tiene que ver con que Marcela y Andrea y Minna son mujeres que de alguna forma llevan el relato de la película y llevan una propia trama, ¿no? O sea, la película también es la historia de ellas, no es solo la historia de Ricardo, la historia de mujeres perseguidas, de mujeres torturadas, una de ellas violada, otra torturada estando embarazada. Entonces, y en el fondo ya estas discusiones que ellas tenían entre ellas me parecían que eran el grueso de la película, ¿no? O sea, fueron personajes que se descubrieron también en la investigación y claro, y ahí yo agradezco, creo que hay una cuota de mucha suerte también en eso, de poder haberme encontrado con mujeres increíbles, o sea, increíble en términos humanos, increíble en términos intelectuales, creo que son mujeres muy inteligentes que pueden elaborar ciertos discursos y ciertas diferencias sin entrar a pelearse, ¿no? Sin entrar a discutir, o sea, me parecía eso muy bonito desde el punto de vista más terapéutico, más psicológico. Sí, súper interesante, me encantó también eso, porque en el fondo era como que lo hacía súper sensible también, como que era como mucho más emotivo y como más íntimo el Mm. relato. Eh, lo otro que me llamó la atención es que, claro, como era también desde el punto de vista de ellas, claro, no se incorpora la vida de él estando en México, que también lo mencionas en el conversatorio. ¿Cómo fue también? ¿Fue por un tema logístico o fue por un tema desde del punto de vista? O Mm. sea, como de Yo enfocarse creo en que ellas. sí, son las dos cosas. ¿Eh? Yo creo que logístico porque, bueno, uno podría hacer cientos de películas sobre la vida de Palma Salamanca, sobre sus tantos pasajes de su vida, ¿no? O sea, como que me parecía que era importante también dramatúrgicamente dejarlo en ese anonimato
dejarlo en esa clandestinidad y en ese misterio, porque era un misterio también que influía mucho a su familia, ¿no? Eh, y porque también claro, vuelvo a repetírtelo, la dramaturgia hablaba un poco de eso, ¿no? Era como, bueno, mi hermano desaparece, mi hermano muere o está vivo, no tengo idea, es un desaparecido, un clandestino, un prófugo, y era mantener esa condición de prófugo que había. Entonces por eso mismo nos abrió la línea de México. Perfecto. Lo otro súper interesante es que, bueno, la película lo que cuenta también es que Palma Salamanca es el asesino del creador de la Constitución, que hoy día estamos discutiendo y próximamente tenemos el plebiscito para poder cambiar esa Constitución. Entonces, se vuelve súper relevante y súper contingente además. Eh, dos preguntas. Uno es el tema de la contingencia, si de estrenar en este momento, si fue planificado, fue porque terminó la película y ya lo estrenamos ahora, o si tiene que ver también con la contingencia. Y lo otro es también el tema, la relevancia política de la historia, si es que obviamente la empezaste hace mucho tiempo atrás, entonces no veías venir quizás este plebiscito ni este posible cambio de constitución. Pero ¿cómo Mm. ves así personalmente como la importancia de este cambio en este momento también con lo que tiene que ver con la película, así como con lo importante de esta figura además? O sea, mira, imagínate, nosotros, bueno, el tema del estreno, de haberlo hecho ahora acá en este momento no es una coincidencia. Nosotros íbamos a estrenar antes, llegó la pandemia, tuvimos que cancelar el estreno. De hecho, nos preguntamos, bueno, ¿cuándo estrenamos? Si esperamos a que pase todo esto. Y ahí, bueno, se juntan varias cosas. Una que tiene que ver con que los procesos también personales, hay procesos personales que tienen que ver con estrenar las películas porque, bueno, hay una necesidad biológica también de eso, ¿no? Como de no quedarte pegado en un tema, eh, qué sé yo, de sacarlo a la luz. Y sí, me parecía que era interesante también sacarlo a la luz ahora por la contingencia que tienes, como dices tú. Se incorporaron algunas imágenes del estallido social en la película, que no son muchas, pero que me parecían relevantes porque también hablaba de esta historia que no termina, ¿no? De esta historia que seguimos anclados, ¿no es cierto?, en una constitución que nos tiene hasta el cogote en muchas cosas, y que en el fondo la historia de Chile no se ha hecho cargo de eso. Entonces yo creo que la película también habla de ese elemento, ¿no? De ponernos a reflexionar y decir, bueno, ¿qué ha cambiado, no? O sea, que pasó todo esto, pero sin embargo no ha cambiado nada, lo dice una Andrea, ¿no? En un fragmento de la película. Y me parecía relevante eso. Entonces, claro, y sobre, bueno, la segunda pregunta, ¿cuál era la segunda pregunta? No, sí, Sobre, no sé si la respondí. la relevancia del personaje de Jaime Guzmán en este momento que estamos tratando de cambiar la constitución que creó Jaime Guzmán y que, bueno, y Palma Salamanca es el que se Mm, encargó de eliminar a este personaje, también por lo fuerte que fue sí, su presencia en la dictadura. Entonces, obviamente, como que como personaje, Jaime Guzmán versus Palma Salamanca y dentro de la película, claro. ¿no? ¿Cómo son estas figuras? No, es súper, bueno, es algo que uno podría decir, imagínate, en el fondo el creador de la Constitución, o uno de los creadores de la Constitución está muerto, pero sin embargo la Constitución sigue más viva que nunca. Bueno, ahora no, pero hasta ahora, o sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que nos hiciéramos esa pregunta? Entonces, claro, por supuesto que es relevante. eh, y a veces, claro, uno puede pensar qué hubiera pasado, ¿no? Si Jaime Guzmán siguiera vivo. Por ahí uno puede elaborar diversas teorías, ¿no es cierto? Teorías de que, qué sé yo, lo podrían haber matado después, o incluso teorías de que pudiera haber llegado a la presidencia, no tengo idea. Pero o sea, sin duda se hace muy relevante, pero, pero la película tampoco pasa por el hecho de poner un tema actual, contingente sobre la mesa, sino que pasa por un tema mucho más karmático, o sea, más humano, más familiar. Y obviamente roza lo otro, porque es imposible no rozar lo político, es imposible no rozar lo policial, lo político, con un personaje como él. Em, pero bueno, sí, totalmente, muy relevante la película en estos momentos. Oye, ¿cuál fue el mayor desafío de
de filmar esta película. Bueno, imagino la cantidad de tiempo, pero los documentales a veces también tienen eso de que se filman un periodo, después hay un tiempo de un proceso, después se retoma. Generalmente los documentales pueden tardar muchos años, pero en este en particular fue el tiempo uno de los grandes desafíos o la logística o no contar con el personaje, que fue lo más complejo. Mm. Mira, yo creo que lo más complejo estuvo en la etapa final de la película. Lo más complejo fue, como te contaba al principio, cómo incorporar la figura de este personaje que era el motor, la rótula de la película, pero que sin embargo no estaba, no existía. Y cuando hablo de eso tiene que ver con una construcción cinematográfica que es el montaje, ¿no? Tuvimos muchísimo tiempo trabajando en el montaje. Creo que es una película que llegó a tener más de 20 cortes eh, y, y costó mucho hacer ese cierre, ¿no? Costó mucho hacer ese cierre, se hicieron algunos visionados, yo lo compartí con algunos colegas, ¿no es cierto? Fue una cosa muy, muy, muy difícil porque también era muy aguda, ¿no? O sea, eran decisiones tan básicas como en qué momento aparece Ricardo en la película, ¿no? Que era una discusión que teníamos. ¿Tiene que aparecer al final? ¿No tiene que aparecer al final? A mí finalmente Ricardo hoy día aparece en el minuto 25, creo, de la película, que es luego de haber revisado todo lo que sucede con las hermanas y con los profesores del Colegio Latino. Y me parece que es una decisión acertada porque en algún minuto lo montamos hacia el final de la película y Ricardo pasaba a ser una especie como de epílogo, pero era tan potente su imagen como epílogo que se perdía todo el preámbulo de la película, se perdía toda la construcción previa de esta mujer. Entonces, al final el hecho de que aparezca antes de la mitad de la película, lo que empieza a suceder es que tú empiezas de alguna forma a desmitificar al personaje. O sea, empiezas como a deconstruirlo, ¿no? Como para mí era muy importante como esta deconstrucción de la épica o del heroísmo, como no tratar a un Palma Salamanca como un héroe, sino que como un ser humano que estuvo vinculado a un frente armado en una circunstancia tal, en un periodo determinado de la historia de Chile. Sí, perfecto. Em, bueno, me contaste también esto de que también tuviste que se atrasó el estreno por el tema de la pandemia. ¿Cómo fue para ti estrenar online? Me imagino que no era lo ideal, pero también te acerca a otro público, o sea, como que Mm. te crea nuevas audiencias igual este formato. ¿Qué te pareció haber estrenado online? Es súper, a ver, es súper extraño. Imagínate, pues es lo menos glamoroso que puede haber en el cine, pues si uno hace las películas para que se muestren en la sala, se vean bien, se escuchen bien, y acá uno no sabe en qué condiciones las vio cada persona. No sabe si las vio en un celular, en un computador, en fin, en una tele, en un monitor, o se juntaron en un grupo y la proyectaron. Pero sí, tiene esta cosa que es muy lindo también, de que mucha gente la pueda ver. Yo creo que eh, en el cine de alguna forma es una experiencia súper individual, qué sé yo, cuando tú pagas tu entrada y vas al cine, y esto ha provocado también el debate. Yo creo que también es una película que genera mucha conversación y debate post visionado, y que probablemente no lo habríamos tenido de tal forma si es que hubiera sido estrenada en salas. De igual forma, bueno, no desterramos la posibilidad de que el verano se puedan hacer algunas proyecciones al aire libre, con conversatorios con gente de la película, en fin, porque creo que también es una buena instancia para poder abrir debate colectivo, ¿no? Como experiencia colectiva más que a través de redes sociales o virtualmente. Súper. Oye, ¿a ti te cambió la percepción que tenías de él? O sea, de como la idea que tenías inicial de él, lo que tenías pensado en la cabeza hasta que lo conociste y lo investigaste, hiciste todo este proceso, ¿te cambió tu percepción de él para mejor o para peor? Sabes que nunca tuve una percepción hacia él, como que desde un principio traté de borrarme, de borrarme aspectos personales en relación a él. Creo que lo que sí te puedo decir es que en el fondo uno tiene el titular, ¿no? En general uno tiene siempre los titulares en todos los temas, ¿no? No solamente en este. Es muy fácil hacer un juicio de valor, es muy fácil decir, él es aquí, él es allá, tú eres así, tú eres asá, pero de alguna forma cuando fui conociendo, y eso sí lo puedo decir, cuando fui conociendo la historia familiar, fui entendiendo las decisiones que Ricardo fue tomando.
O sea, más allá de que esté de acuerdo o no, que no entra, eso no entra en conversación, sino que tiene que ver con, entiendo, por supuesto que entiendo, o sea, una persona que en el fondo le han torturado a su familia, que lo han perseguido, que está en un contexto también que ninguno de nosotros estuvo, ¿no? O sea, estar dentro de un frente patriótico, que también tampoco es que lo pusieron ahí, él quiso ir para allá, ¿no? Pero tal vez ni él mismo sabía el alcance que eso podía tener. Y llega un minuto, bueno, me acuerdo también de la frase de Marcela, ¿no? Que habla, que dice que toda la épica viene con todo esto también. O sea, que toda la épica viene con todo el terror, con el odio, con el misterio, con la incertidumbre. eh, y, y claro, en ese sentido sí, me pongo en ese lugar, me pongo también en el lugar de un hombre que en el fondo siempre estuvo escapando, ¿no? O sea, que siempre estuvo clandestino, incluso estando acá en Chile, cuando hizo las acciones que hizo, también era clandestino. Luego se escapa a la cárcel, sigue siendo clandestino y aparece 30, 20 años después y tiene que volver a construir su futuro, siendo que nunca pensaba en su futuro, sino que siempre estuvo pensando en enterrar su pasado. Entonces, eso sí me interesa. Era como un empatizar más, si se quiere, eh, psicológico, ¿no es cierto? Más que idealista. No tiene que ver con simpatizar el idealismo. Perfecto. Oye, ya quería entrar otro tema contigo. Bueno, bueno, una de las cosas otro de tus trabajos que se ha destacado este año es que tú fuiste uno de los directores de La Jauría. Cuéntame sobre esa experiencia y ahora entiendo que empiezan en noviembre la segunda temporada. Si tú estás también en la segunda temporada, y cuéntame un poquito sobre esa experiencia. Bueno, a ver, La Jauría es una experiencia totalmente distinta porque, bueno, yo primera vez que hacía una serie de ficción en televisión, totalmente distinta porque es muy colaborativa, ¿no? Porque es muy colaborativa en el sentido de que hay muchos creadores que están detrás de una idea, ¿no? Primero hay una idea original, luego se llega a una mesa de guionistas donde los productores participan, donde los distribuidores participan, luego las plataformas digitales una vez que entran también participan. Entonces hay como una partición, ¿no es cierto?, de las direcciones. Creamos un equipo muy rico de directores, creo que un equipo de directores que, aprovechando tu segunda pregunta, que se mantiene para la segunda temporada. Generamos un cuerpo muy cohesionado de directores. Fue una serie también que siempre partió con la idea de tener esta paridad de género, o sea, que fuera una serie construida por hombres y por mujeres. Era importante eso, era importante contar una historia sobre el abuso de poder y la violencia de género, pero también discutiendo, ¿no? Hombres y mujeres, cuáles son todos esos temas que ocurren. Porque eso también te ayuda mucho a perfilar personajes, ¿no es cierto? En general, no sé, un hombre puede entender, por ejemplo, temas de abuso, porque en el fondo tienen mucho que ver con el patriarcado, con el mismo género, entonces era como ir perfilando esas cosas. Y efectivamente, por el 9 de noviembre empezamos el rodaje, estamos ahora en una preproducción, que es un rodaje que obviamente probablemente va a ser más lento, un rodaje que está bajo protocolo COVID, que hay muchas precauciones que hay que tener, pero nada, se ve también súper interesante y estamos ahí con la vara bien alta, po. Hay mucha gente que la está esperando, entonces a veces las segundas partes son más difíciles que las primeras. De todas maneras. No, y fue un éxito la primera temporada y de una calidad impresionante, así destacada internacionalmente, así bueno, con equipo internacional además, pero se nota, claro, el nivel es realmente así muy alto de una gran producción. Así Mm, que no, ojalá que la segunda esté igual o mejor. sí. Te quería preguntar sobre eso también, ¿cómo ha sido para ti, siendo que tu última película, La Mujer de Barro, era una ficción? Igual tenías un tinte como un tono medio documental, pero era una ficción. ¿Qué género prefieres? ¿Tienes alguna preferencia o te gustan los dos? ¿O qué es lo que más te gusta de cada género, entre la ficción y el documental? En general, cuando termino un documental me gusta la ficción y cuando termino una ficción me gusta el documental. Quedo como saturado del género, entonces me voy al otro. Pero no, me gustan los dos. Creo que
siempre estoy, o sea, trato de vincular la ficción en el documental y el documental en la ficción. Me parece que es muy interesante también hacer el ejercicio inverso. Me, me, me gusta el documental, me gusta el documental, pero claro, me sucede se me hace muy difícil algunas veces mantener esa idea a lo largo del tiempo, ¿no? Porque sobre todo en un documental como el Negro, que es un documental que yo sentía que estaba cambiando a cada momento, o sea, que cada día que pasaba aparecía algo nuevo, o sea, yo podría seguir incluso haciendo el documental El Negro, y en el fondo es aprender a decir hasta qué punto llego, ¿no? Como que yo creo que la gran clave del documental es decir, bueno, hasta dónde apago la cámara, hasta dónde registro, hasta dónde filmo. La ficción es más cuadrada en eso, es más calculada, porque, bueno, porque son otros presupuestos, porque es más gente, pero, pero bueno, ambas son interesantes. Creo que también tienen alcances de público distintos. Eh, Como te decía, creo que el documental y los documentales quizás son menos vistos o menos vistosos que las ficciones, pero de alguna forma generan también generan mucho debate, ¿no? O sea, generan mucha conversación que creo que es lo importante. Bueno, no te contesté la pregunta. Me gustan los dos géneros. Ahora quizás me gusta un poquitito más la ficción, porque también voy a entrar en una ficción, entonces también me hago el ejercicio como psíquico de decir, no, vamos por esa ficción y después, bueno, veremos si hay algún otro documental en el camino. ¿Y tienes algún otro proyecto así personal a futuro, ya sea cualquiera de los géneros, aparte de la jauría? Estoy solamente con proyectos de ficción ahora en realidad. Estoy con El Gol Más Triste, que es una película que la venimos trabajando hace harto tiempo, con Macarena López de Manufactura Película, que es una coproducción con otros países. Estamos ahí a la espera de, bueno, de respuestas, qué sé yo, y de ver cuándo podría filmarse. Y trabajando también en una película que es una coproducción con Italia, que es una adaptación del libro de Juan Cristóbal Guarelo, que se llama Aldo Marín, Carne de Cañón, que es un libro muy interesante, que también, bueno, coincidentemente ambas películas son bien políticas, ¿no? Pero también rozando nuevamente esa política, pero desde el lado más secundario, desde el lado no tan visto, no tan conocido, no tan oficial. Y ahí, bueno, hay otro proyecto más chiquitito que estoy empezando, que es más chiquitito, digo, porque también es una película más pequeña, que tiene más relación con mi anterior ficción, La Mujer de Barro, eh, que probablemente la filme no en Chile, sino que en Colombia, porque es una coproducción con Colombia. Hartos proyectos. Sí, pero hay algunos que ya están más avanzados, otros que están, todo muy lento, ¿ah? O sea, todo es muy pausado, pero bueno, pero Sí, sí, son hartos proyectos. buenísimo, muchas gracias, felicitaciones por la película.